leerla en Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a hacer una segunda lectura en otro libro, dos versículos nomás, Primera Timoteo 3:16 y Juan 3:6. Vamos a leer primero aquí en Timoteo. Primera Timoteo 3:16. Vamos a leer solamente una parte de este versículo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Diga conmigo, Dios fue manifestado en carne. Hemos hasta allí y vamos a Juan capítulo 3, versículo 6. San Juan 3:6 dice la escritura: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a hablar del tema Dios se manifestó en carne. Vamos a orar para que Dios nos hable a todos. Comiencen ustedes la oración a favor de este servidor. Padre del cielo, en esta hora invocamos tu nombre, que sobre todo nombre. Aquí estamos delante de tu santa y divina presencia. Señor, esperando tu gracia, deseosos de escuchar tu voz, tu palabra, que da vida, que sana, que limpia, que perfecciona, que consuela, que anima, que edifica. Glorifica tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre admirable, en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga gloria al Señor conmigo. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Dios se manifestó en carne. ¿Cuánto lo creemos así? La palabra carne en el griego bíblico es sarx. Termina en X, sarx. Y tiene diversos significados. En ocasiones se refiere a todos los seres vivos o en contraposición de Dios, subrayando así la fragilidad y debilidad de los seres creados. A diferencia de Dios, la palabra carne se refiere a los seres creados, los seres vivos, o simplemente sarx es carne, es lo que significa. Y hay algo en relación a nuestro Dios que llama la atención de su creación. Él es tan grande que es imposible para cualquier ser humano describirlo realmente en esa magnitud de su grandeza. No dicen amén, pero yo creo que es tan grande que es imposible describirlo totalmente. Su grandeza es tal, de tal magnitud, que aún esas criaturas angélicas o angelicales, llamadas serafines, que son los que más cerca están de Él y lo ven todo el tiempo. La Biblia dice que día y noche no cesan de decirle: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ellos se dan voces, esos serafines, el uno al otro, testificando de la grandeza de Dios. Alabanzas al Señor. Y en medio de esos seres angelicales, un día había uno llamado Lucero, que aparentemente estaba a cargo de la alabanza y de la adoración a este Dios. Y se dice que este Lucero era el director del coro, era el director de la música o de la alabanza en el cielo, pero todas las alabanzas estaban dirigidas al que está sentado en el trono.
Pero de repente este director del coro, este lucero, comenzó a enorgullecerse en su corazón, comenzó a mirarse en el espejo y vio que Dios lo había creado hermoso, que Dios lo había hecho inteligente y poderoso. Y la Biblia dice que este lucero era el sello de la perfección de Dios. Lo había creado con tal belleza que aún la vestimenta de este lucero parecía con todo adorno de piedras preciosas. Pero de repente él comenzó a pensar, no estaría mal que de vez en cuando este coro, este grupo de alabanza me canten una canción a mí. Yo también soy fuerte, yo también soy grande, yo también soy hermoso. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué todas las canciones, por qué todas las alabanzas tienen que ser dirigidas solamente a Jesús y a Jesús y a Jesús? Porque a nosotros muchas veces nos dicen en este tiempo, aún de otras organizaciones, de otras denominaciones, ustedes por qué todo tienen que asemejar, asimilar con Jesús, por qué todo es a Jesús, por qué todo el nombre de Jesús. Es que no hay otro Dios como Jesús. Jesús es el nombre, gloria al Señor de nuestro Dios en esta hora, y a Él lo alabamos con todo el corazón. Así que este lucero, este ser creado, de repente un pensamiento se cruzó por su mente y dijo, me exaltaré, es decir, me levantaré y voy a poner mi trono al lado del trono del Altísimo. Él dijo, voy a poner mi trono al lado del trono del Altísimo. Él no dijo por encima del trono del Altísimo, porque él sabía que por encima de Dios, como dice el vulgo popular, no habita nadie, porque nuestro Dios lo llena todo con su presencia. Pero voy a poner ese trono al lado y seré semejante al Altísimo. Amén. Pero Dios lo mira y dice nuestro Dios, no hay lugar para ti. Solo debe haber uno en el trono. Alabanzas al Señor. Y la Biblia dice que lo echó fuera de su presencia. Amén. Lo expulsó de su gloria. Y Jesús, cuando estaba en la tierra, en carne, ya con sus discípulos, Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Fue en el mismo momento cuando nuestro Dios lo expulsó de su presencia, de la gloria, lo echó fuera. Y desde entonces el diablo ha estado trabajando en contra de Dios y en contra de aquellos que adoramos y alabamos el nombre de Dios. Pero el secreto para que usted y yo nunca nos separemos ni nos apartemos del camino del Señor es usted y yo convertirnos en unos verdaderos adoradores de Jesús. A Él sea la gloria, alábelo un momento. Usted y yo debemos poner siempre en nuestro corazón que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza pertenecen solamente a uno, al que está sentado en el trono. A Él sea la gloria, diga conmigo amén. A Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Esta iglesia solo se inclina, solo reverencia a uno, y su nombre Jesús. Aplauda lo más fuerte, por favor. Esta iglesia conoce a este Dios. Amén. Usted puede tener todas las fallas y posiblemente va a cometer muchos errores donde el diablo va a tratar de hacerle caer. Pero hay una sola manera en que usted va a estar en el altar del arrepentimiento y va a lograr entrar en la presencia de Dios, y de nuevo la sangre de Jesús va a fluir desde el trono. Y una vez más va a caer sobre usted y lo va a limpiar si usted simplemente se convierte en un verdadero adorador.
Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra, lo que leímos ahora al principio. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Miremos esa expresión que utiliza el maestro cuando le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Pero lo más increíble para muchos es pensar lo que dijo Pablo a Timoteo: Dios se hizo carne, Dios se manifestó en carne. Indiscutiblemente, no tiene discusión alguna. Dios, el que está sentado en el trono, el que lo adoran ángeles, arcángeles, querubines y serafines día y noche, al que lo glorifican y lo exaltan por su gloria, por su poderío, por su sabiduría, por su grandeza, por su hermosura. A ese Dios, alabanzas al Señor, dice Pablo, este Dios se manifestó en carne. ¿Y cuántos creemos que este Dios vino en carne? Alabanzas a este Dios maravilloso. Dios se manifestó en carne. Pero cuando hablamos de carne, escúcheme lo que les voy a hablar. Hablamos acerca de un hombre, de un ser humano, compuesto de acuerdo a la ciencia, les voy a decir. Si este ser humano, pongamos un ejemplo, tiene un peso de 70 kilogramos, este cuerpo de este hombre va a tener 43 kilogramos de oxígeno en su cuerpo, 16 kilogramos de carbono, 7 kilogramos de hidrógeno, 1.8 kilogramos de nitrógeno, 780 gramos de fósforo, 1 kilogramo de calcio, 140 gramos de potasio, 140 gramos de sulfuro, 100 gramos de sodio, 19 gramos de magnesio, 4.2 gramos de hierro, 2.3 gramos de zinc, 60 miligramos de aluminio, 20 miligramos de titanio, 14 miligramos de cromio, y podemos seguir y seguir describiendo partículas químicas que componen el cuerpo humano. Eso es lo que es el hombre. Fue creado del polvo de la tierra. La única razón por la que él vive es porque Dios le dio aliento de vida, pero él es carne simplemente. Si en esta mañana estamos aquí, es porque el Espíritu del Eterno nos ha dado vida. Gloria al Señor Jesucristo. Y es de eso de lo que el enemigo quiere aprovecharse. Y es de lo que se aprovecha vez tras vez cuando nos hace tropezar. Cuando el enemigo hace caer al hombre que es carne. Porque el plan de Satanás es corromper, es destruir todo aquello que es carne, porque conoce de la debilidad de lo que nosotros participamos. Somos carne. Por eso Pablo decía que un día nuestros cuerpos de carne serán transformados. Oh, este cuerpo de humillación, porque es una humillación para el hombre estar vendido al pecado, estar con este cuerpo de debilidad y de fragilidad. Pero un día Dios nos ha prometido por la palabra que este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. ¿Cuántos lo alabamos a Él? Y esta es nuestra esperanza. Este cuerpo que es tentado, este cuerpo que cae, este cuerpo que peca, este cuerpo que hace lo malo, esta carne un día será transformada. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo es que desde el Génesis le dice la Escritura? Satanás se mete en una serpiente para hacer caer a Adán y a Eva en pecado, y luego hace caer a Caín también en pecado, y comienza con la mentira para tratar de hacerle obtener la sabiduría al hombre, y le dice: y seréis como Dios. No busca solamente la gloria de Dios, sino que le dice al hombre: tú mereces un poco de gloria, tú puedes ser igual a Dios. Mentira del diablo. Y en Gálatas vamos a mirar un momentico para que observemos lo que es la carne.
Capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Usted nada más tiene que encender la televisión para ver las noticias cada día y va a ver manifiestas las obras de la carne. Es como si las noticias cada día fueran un comentario sobre Gálatas 5, 19 al 21, porque eso es lo que generalmente ellos reportan en sus noticieros. Adulterios, inmundicia, hechicerías, pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, quién robó a quién mató a quién engañó a quién violó a quién. Las obras de la carne están mostrándose cada día en el periódico, en el noticiero. Mire usted, hermano, el diablo ha tomado a la gente a través de la historia para corromper. Ha agarrado esa carne del hombre que Dios creó para el bien, y Satanás la ha tornado para que sirva al mal. Bendito el nombre del Señor. 70 años de marxismo, lo que hoy llamamos comunismo. En la antigua Unión Soviética mató 100 millones de personas. El nazismo con Hitler exterminó otros millones, incluyendo 6 millones de judíos. Y estamos hablando de lo que sucedió en ese tiempo antiguo. La muerte por causa del SIDA se ha llevado millones de personas a la sepultura, pero hoy en día el mundo sigue exaltando la promiscuidad, el homosexualismo y toda inmundicia, y esa es la manera que el mundo está viviendo, donde todo el que es homosexual tiene mayores derechos que las personas que no lo somos, y no puedes tocar ni hablar mal de esas personas, pero todo el mundo puede hablar mal de los cristianos. Mire cómo está el mundo de cambiado, patas arriba, pero el Señor tiene un propósito con un pueblo en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos sabemos que ese pueblo es la iglesia? Estamos hablando de esas obras de la carne que se están manifestando en la tierra. El aborto, cada año el aborto mata millones y millones de niños en el mundo. Y el mayor abuso infantil no es otro sino el mismo aborto. 1.4 millones de niños son abusados dentro del vientre de sus madres cada año solo en América. Más de 1 millón de niños anualmente son abusados, son matados, son asesinados en el vientre de sus madres. Y eso es lo que el diablo le está haciendo creer al hombre, que eso se puede hacer con toda naturalidad, que el homosexualismo, el lesbianismo y todo ese tipo de cosas. Mentira del diablo. El diablo ha querido pervertir la carne del hombre, pero Dios va a hacer algo más grande todavía. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nos encontramos con un creyente, como lo fue el apóstol Pablo, este dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, el verso 19, verso 18 primero: y yo sé que en mí, mire lo que Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Estamos hablando de la carne. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuántos esta mañana se pueden relacionar con este texto?
Yo puedo relacionarme con esto porque queriendo hacer el bien muchas veces encuentro algo dentro de mí que constantemente me lleva a aquello que es malo, que no quiero hacerlo. Porque como dijo el Señor un día a sus discípulos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dicen gloria al Señor esta mañana? Y esto me hace darme cuenta simplemente que soy un recipiente de carne. Soy un cuerpo de carne y en mi carne no mora el bien. Por eso en el verso 24 de este mismo capítulo Pablo dice: miserable de mí, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de carne? Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Él en esta mañana, porque Dios nos ha dado esperanza. ¿Quién me librará de este cuerpo carnal? Amén. Porque internamente, escúcheme hermano, y cuando yo me quito la chaqueta es por algo, que me dio calor. No, y casi no me la pongo. O el saco. Somos carne. Y muchas veces internamente decimos: voy a ayunar mañana. Pero cuando llega la mañana y estoy oliendo la arepa y las salchichas rancheras que mi esposa está preparando, y los huevos revueltos y el chocolate, ya no quiero ayunar porque somos carne. Alabanzas al Señor. ¿Sí me voy a entender esta mañana? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchas veces queremos orar, muchas veces queremos escudriñar las escrituras, muchas veces queremos estar más frecuentemente en el templo, en el culto, en las programaciones espirituales, pero el enemigo de alguna manera, algo bueno que quiero hacer, él pone el mal en mí para no hacerlo. Gloria al Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito el Señor. Es decir, habiendo nacido simplemente y por ser descendiente de Adán, tengo las mismas debilidades del cuerpo pecador de Adán. Aquí no se escapa ninguno. O levánteme el primero la mano que no sea descendiente del primer hombre llamado Adán. Todos venimos de Adán. Y por eso ese cuerpo, esa carne continuamente me está llevando al pecado. Satanás corrompió a Adán y por él a todos nosotros. Pero déjeme decirle algo, en esta mañana en el nombre de Jesús, en el mismo momento que Satanás corrompió a Adán, Dios le dijo a Eva: esto no se va a quedar así. Y dice: yo voy a enviar a alguien que va a tomar el control de esta situación y va a tornar esa derrota en victoria para toda la eternidad. El hombre no va a quedar sin esperanza. Yo le voy a dar una esperanza. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creemos que hay esperanza? Amén. Por eso es que en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, el Señor dice esto. Mire lo que Él dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, el hijo que vendrá, el descendiente de esta mujer, te herirá Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Llegará el momento en que vendrá un hombre con cuerpo de carne, alabanzas al nombre del Señor, y te va a dar un golpe tan fuerte que te va a herir la cabeza para siempre. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces aquí hay una promesa de una simiente que Dios iba a mandar. Y aquí viene una señal que el Señor está dando y le dice a su pueblo Israel a través del profeta Isaías en el capítulo 7.
Y en el versículo 14, Dios habla a través del profeta diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya viene la simiente, gloria al Señor, de la mujer, que también es de carne, alabanzas a Dios, pero ella va a tener un niño, un hijo, que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabanzas al nombre. ¿Cuántos glorifican a este Dios tan grande? ¡Aleluya! Yo le estoy diciendo que una virgen hecha de carne dará a luz un niño. La simiente de la mujer que también va a ser carne. Pero Dios como que dice: Satanás, tú has quebrantado esa relación que yo tenía con Adán y Eva. Pero esto no se va a quedar así. Va a llegar el día en que la simiente de esa misma mujer, y su nombre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros, Él va a agarrarte y te va a pisar la cabeza, diablo engañador, y te va a dar tan fuerte que no te vas a poder levantar jamás. Y Dios tenía ese plan, y Él dice: yo no voy a mandar un ángel, yo no voy a mandar un querubín. Lo que voy a hacer es utilizar esa misma carne, Satanás, esa carne que tú has corrompido, y en esa carne yo voy a obtener la victoria sobre ti. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre glorioso de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, el verso 4 dice la escritura también: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, esta es la promesa del Señor que se cumple cuando Él viene manifestado en carne. Gloria a Dios. Yo no sé por qué hay gente que no logra entender esto. Claro, esto es por revelaciones. Aquí hay una revelación muy grande. ¿Por qué el de tal denominación, organización, cree que Jesús simplemente es un profeta, un hombre, un maestro, el Hijo de Dios, no más? ¿Por qué solamente habla de eso? ¿Por qué no logra entender lo que la Biblia dice desde el principio? Que vendría una simiente, que Dios iba a vestir de carne, iba a utilizar un cuerpo humano. Gloria al nombre del Señor. Y el que iban a ver en ese tiempo por las calles de Jerusalén y las calles circunvecinas no era otro sino el mismo Dios manifestado en carne, hecho carne. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Apláudalo un momento, porque esta iglesia sí sabe que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él vino en carne. Aleluya, vino en carne. Oiga, la Biblia dice: y este es el anticristo, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es que en el trono no hay dos, no hay tres. En el trono hay uno solo sentado, y su nombre Jesucristo el Señor. A Él sea toda la gloria esta mañana. Aleluya. En Hebreos 10, versículo 5. Estamos aquí en una escuela dominical, con alegría, pero también escudriñando la palabra. Mire lo que Él dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Gloria a Dios. He aquí, dice más adelante, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Esto es poderoso si usted lo logra entender. Esto es muy grande. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Alabanzas a nuestro Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Entonces Dios, habiendo hablado antes a los padres por los profetas, llega un momento cuando Dios comienza a hablar a través del Hijo. Amén. De ese cuerpo de carne, de ese cuerpo de barro. Era ese hombre de carne que había nacido de María en el cumplimiento del tiempo, y cada vez que Jesús con ese cuerpo de carne abría su boca, no era él mismo el que hablaba, era el Padre que está en él, es el Espíritu Santo que está en él, es Dios mismo el que está hablando, porque solamente se vistió con un cuerpo de carne. Aleluya, gloria a Dios, Dios mismo hablando por medio del Hijo. Aquí hay revelación. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, como hombre coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Note usted, hermano, hermana, amigo, amiga, dice la Biblia, fue hecho un poco menor que los ángeles. Amén. ¿Usted está entendiendo esto? A ver, los amigos que aquí estamos están entendiendo esto. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero la carne que había sido corrompida por Satanás, esa misma carne, Dios dice, ¿sabes qué, Satanás? Yo voy a tener que presentarme allí en el mundo, yo mismo y no otro, porque no vino un ángel, como dicen algunos que Miguel se hizo hombre. Mentira del diablo, no fue Miguel, no un querubín, no un serafín, sino que dice Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande, grande, grande es el misterio de la piedad. Dios, 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 el único Dios, el que está sentado en el trono, se manifestó en carne. Se manifestó en carne. Satanás, voy a presentarme un día. Y en Isaías 52:6 dice el mismo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Él iba a venir. ¿Y para cuántos Él vino? Vuelvo y repito, ¿para cuántos nuestro Dios vino? Pero ¿sabe qué dijo Dios? No voy a venir con toda mi gloria. No voy a venir con todo mi poder, porque tú, diablo mentiroso, eres muy poca cosa para mí. Porque si yo quisiera te agarraría así, te aplastaría así, pero yo te voy a mostrar la victoria de otra manera. Porque tú has tomado al hombre esa carne y lo has hecho, lo has corrompido, lo has hecho un borracho, lo has hecho un drogadicto, lo has hecho un ladrón, un fornicario, un asesino. Voy a agarrar esa carne que tú has corrompido y voy a venir en un cuerpo semejante de carne. Porque si ellos participaron de carne y de sangre, yo también voy a participar de lo mismo. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Sabe para qué? ¿Por qué y para qué? Para destruir a Satanás por medio de la misma muerte. Diablo mentiroso, dice el Señor, yo te voy a destruir, no con mi vida siquiera, sino aún con mi misma muerte.
porque soy demasiado fuerte para ti. ¿Usted cree que Dios iba a necesitar en su divinidad, en su gloria, enfrentarse a Satanás, una criatura? ¿Qué se iba a enfrentar? ¿Qué se iba a bajar Dios de esa manera? Él no necesita. Solamente con una palabra Dios pudiera haber hecho. Lo pudiera haber enviado de una vez a la oscuridad del infierno. Lo pudiera haber destruido totalmente. Pero Dios tenía un plan mejor, que iba a favorecer a esta iglesia aquí en San Jerónimo y en el mundo entero. Le iba a demostrar al hombre que también él, vestido de carne como un hombre, participando de carne y sangre, también él iba a poder no solamente enfrentar al enemigo, sino derrotarlo. ¿Cuántos creemos que Jesús como hombre derrotó al diablo y a sus secuaces? Diga gloria a Dios el que lo cree. Y note esto, Hebreos 2:15. Mire lo que dice el escritor: y librar a todos. Leamos el verso 14 primero. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre a la carne, servidumbre al pecado, servidumbre delante del diablo. Éramos esclavos del engaño, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la carne. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Porque ciertamente, verso 16, no socorrió a los ángeles, aquellos que un día desobedecieron, aquellos que perdieron su dignidad con Satanás en el cielo. No los socorrió a ellos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, Dios como hombre padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, amén. Diga amén a esa verdad. No piense, no diga: es que, hermano, Dios no sabe lo que es la tentación. Dios no conoce lo grande de mi tentación. Mentira. Dios sí sabe lo que es la tentación, porque Él la vivió. Él la experimentó en un cuerpo de carne. Fue tentado por el diablo en el desierto. Fue tentado de muchas maneras, pero nunca falló, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Él venció la tentación en un cuerpo de carne como el nuestro. Cristo venció, y como Él venció, usted y yo también tenemos la posibilidad de vencer. Gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Él también padeció la tentación, pero Él la venció. Usted también puede vencerla. Yo también puedo vencerla. ¿Quién dijo que no se puede? Dios nunca dice en su palabra algo que Él manda que no se pueda. Si Él dice que se haga, es porque usted y yo lo podemos hacer. Cuando venga el plato de lentejas bien servido por el diablo, pero usted sabe que es algo perjudicial para usted, usted sabe que eso va a atentar contra la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios, usted le va a decir al diablo: mentiroso, yo no necesito ese plato de lentejas, yo tengo un manjar más excelente, yo tengo una presencia más gloriosa en mi vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Usted se va a guardar, usted se va a cuidar. Oh, aleluya. Juan 1:1. Ahí rápidamente, brevemente, Juan 1:1. ¿Qué es lo que dice? Léalo conmigo.
A ver, participemos todos leyendo ese texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y aquel Verbo, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Digan amén. Aquel Verbo fue hecho carne, este Dios. Escuche, mi amigo y hermano, esta mañana, este Dios único y verdadero, que creó los cielos y la tierra, se hizo carne, se manifestó en carne y vino a habitar en medio de nosotros. Aleluya, diga gloria al Señor. Y voy a terminar con esto porque ya vienen los niños a la presentación de la clase. Escúcheme, hermano. Aquí no estamos dando una revelación nueva. Aquí no estamos hablando de algo nuevo. Aquí estamos predicando una doctrina que predicaron los apóstoles y profetas del Señor Jesucristo. Hace ya casi 2000 años ellos salieron y predicaron y enseñaron esta misma doctrina. Alabanzas al Señor. Ayúdeme ahí con los niños, deténganmelos ahí un momentico, hermano Franco, con la maestra, para que ellos enseguida pasen la clase. Ténganlos ahí un momentico a los niños para que pasen a la clase. Escúcheme, iglesia, mírenme en un momentico. Cuando el pueblo de Israel iban a entrar a la tierra prometida, finalmente tenían que pasar por el río Jordán. Y cuando Josué guiaba al pueblo, él manda a los sacerdotes encargados de llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de la presencia de Dios. Y con el arca puesta ahí en las aguas del río Jordán se separan en dos, como cuando se separó el Mar Rojo. Y dice la Biblia que después de que los sacerdotes con el arca pasaron, todo el pueblo pasó el río Jordán por tierra seca. Las aguas se dividieron también en el Jordán, por donde iba el arca del pacto. Ellos la seguían. Esta iglesia está fundada sobre la palabra de Dios. Ya no tenemos un cofre. Bonito hasta sería ese cofre hecho, adornado de oro, con dos serafines mirándose el uno al otro encima de la tapa o el propiciatorio. Ya no tenemos un elemento, una pieza del tabernáculo así tan hermosa visiblemente, pero ahora tenemos algo más grande. El arca del pacto de esta iglesia se llama la palabra de Dios. Este es el fundamento de nuestra fe. Aquí está la historia, la doctrina. Aquí está Cristo revelado, el Verbo hecho carne por la palabra. Tenemos la guía, tenemos el que nos orienta, tenemos el que nos conduce. Así se levanta en este tiempo un gran profeta o un gran apóstol, lo que ellos quieran llamar. Nosotros sabemos que no seguimos a ningún hombre. Nosotros sabemos que seguimos el arca del pacto, la palabra de Dios. Esta iglesia está fundada sobre la palabra. La iglesia pentecostal unida del nombre de Jesús en el mundo entero no va a seguir otra cosa.
¿Cuántos nos vamos esta noche, esta mañana, perdón, a ratificar que todavía estamos comprometidos con lo que dicen las Escrituras, con lo que dice la palabra? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la palabra. No es como dice el líder religioso, no es como dice un simple pastor, es como diga la Biblia.